Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ollana Menchaca, como ha dicho Guillermo. Soy psiquiatra en el Hospital de Cruces y bueno, me toca un poco abrir esta segunda ronda de charlas, pues hablando de si un diagnóstico de lupus o bueno, de una enfermedad crónica que pueda compartir características con el lupus, pues se puede afrontar, ¿no? Se puede vivir con este tipo de enfermedades, ¿no? Porque cuando hablamos de una enfermedad crónica, ¿a qué nos referimos, ¿no? ¿Qué queremos decir con que me han diagnosticado una enfermedad crónica? Bueno, pues suelen ser enfermedades que acompañan a la persona a lo largo de toda su vida, ¿no? Por lo tanto, con todo lo que eso requiere, ¿no? De un continuo proceso de adaptación a los cambios que esa enfermedad va a producir en tu vida, tu cuerpo, en tu salud, ¿no? En tu entorno. Suelen cursar normalmente con periodos de síntomas muy intensos que se llaman brotes o periodos de descompensación, ¿no? Que alternan otros periodos en los que la enfermedad está más latente, está más controlada, ¿no? Y nos permite, pues bueno, hacer una vida un poquito menos limitada, por lo menos, ¿no? Los síntomas suelen cambiar de una persona a otra. Dos personas con un mismo diagnóstico no tienen por qué presentar la misma sintomatología, ni en el mismo momento, ni de la misma forma, ¿no? Y mucho menos que le afecte lo mismo en su día a día, ¿no? Y suelen requerir siempre un tratamiento multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces se convierte en un verdadero peregrinaje por profesionales de diferentes especialidades sanitarias, ¿no? Que eso también, bueno, pues a veces es como una carga más a nuestra mochila, ¿no? El tener que estar de profesional en profesional de una forma continuada, ¿no? A lo largo de nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos, ¿no? Cuando nos plantean un diagnóstico de estas características? Normalmente pasamos por una serie de fases distintas. La primera, muchas veces, suele ser pues, lo que llamamos una negación, ¿no? Decir, bueno, a mí me han dicho que tengo esta enfermedad, pero bueno, yo en realidad yo estoy bien, a mí no me pasa nada, esto todo fenomenal, ¿no? Bueno, eso suele ser a veces la primera fase, el primer impacto, ¿no? Según va avanzando el tiempo, normalmente empezamos a preguntarnos, pero ¿por qué me ha pasado esto a mí? Pero esto no es justo, pero ¿qué he hecho yo? ¿No? Entramos en una fase que llamamos como de ira, nos enfadamos con nosotros mismos, con el entorno, con los médicos, con todo, ¿no? Pues nos parece totalmente injusto lo que nos está pasando, ¿no? Después hay dos fases que llamamos de negociación, de depresión, que es momentos en los que, bueno, empezamos a poner un poco los pies en la tierra, ¿no? Empezamos a asumir, bueno, qué es lo que nos está sucediendo, cuáles son las características de esa enfermedad que nos han diagnosticado, cómo nos puede afectar en nuestra vida, ¿no? La fase de negociación, pues por ejemplo la gente pues, que es religiosa, ¿no? Es curioso porque siempre intenta negociar como te prometo pues con Dios o incluso con el propio médico, te prometo que si consigues esto yo voy a hacer, ¿no? Y a veces son promesas, bueno, pues un poco, ¿no? Que hasta la propia persona ve que son hasta irracionales, ¿no? Pero son pensamientos que no elegimos, que nos vienen en ese momento, ¿no? La fase de depresión, un poco, pues bueno, una fase en la que, bueno, ponemos los pies en la tierra y decimos, bueno, ¿qué esfuerzo me va a suponer esto? ¿No? ¿Merece la pena todo esto? A veces pensar, no puedo más, ¿no? No puedo... Hasta que llegamos a una fase que llamamos la aceptación, ¿no? Que es el final del camino y es el objetivo, ¿no? En el que, bueno, pues decimos, bueno, ¿es verdad? ¿Me han diagnosticado esta enfermedad? Bueno, a partir de ahora, ¿qué recursos voy a poner en marcha para poder vivir con ella, ¿no? No que ella limite toda mi vida y toda mi funcionalidad, sino que vamos a convivir juntas, ¿no? No siempre pasamos por todas las fases, no todo el mundo tiene que atravesar todas las fases, sí que habitualmente pasamos por lo menos por dos de ellas, ¿no? Y a veces nos quedamos un poco en círculos un poco viciosos entre una fase y otra que se van repitiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería un poco una forma de quedarnos atascados en el proceso hacia la aceptación, ¿no? Y todo esto que estamos comentando pues genera lo que popularmente conocemos pues un estrés, ¿no? Que el estrés, que no es más que un conjunto de relaciones entre la persona y la situación que está viviendo, ¿no? Esa persona vive esa situación como algo que excede sus recursos y que pone en peligro su bienestar personal, ¿no? En el caso del lupus y de enfermedades pues, crónicas similares, ¿no? El origen de este estrés pues viene por varias vías, por varias fuentes, ¿no? La propia enfermedad, los síntomas de la propia enfermedad, toda enfermedad crónica que sobre todo curse con dolor, ¿no? Y toda esa incapacidad secundaria a ese dolor, ¿no? Pues genera muchísimo estrés en la persona, ¿no? Y aparte de todo eso tenemos nuestro día a día, trabajo, familia, que ya es una fuente de estrés suficiente para cualquiera, ¿no? Entonces, bueno.
El estrés, bueno, esta consecuencia y esta causa a la vez, ¿no?, afecta a diversas áreas de nuestra vida, entre ellas la salud y la percepción que tenemos de la misma, ¿no? Hace que digamos, determinados síntomas aumenten en su intensidad, que incluso aparezcan síntomas, lo que llamamos nosotros somáticos, ¿no?, somatizaciones, síntomas físicos, que por lo menos en su intensidad y en su frecuencia de aparición están aumentadas simplemente como consecuencia de este estrés añadido, ¿no? En el caso del lupus y de enfermedades pues, de este tipo autoinmunes, ¿no?, puede funcionar también como un factor de mantenimiento de la enfermedad, ¿no? Incluso exacerbar el curso de la enfermedad, incluso llegar a ser uno de los factores que pueda producir un brote, ¿no?, o que pueda producir también en que tardemos más tiempo en recuperarnos y los tratamientos que nos ponen para un brote pues, sean menos efectivos también, ¿no? Pero este estrés, que esta palabra, bueno, nosotros no la utilizamos en la consulta, pero la he puesto porque es una palabra que todos conocemos, ¿no? Este estrés, o bueno, lo que nosotros vemos, que es más una ansiedad, un insomnio, un ánimo bajo, ¿no?, una dificultad para seguir con nuestro día a día, ¿no? Eso lo apunta el iceberg, ¿no? Pero lo que tenemos que realmente ver para poder ayudaros a avanzar en todo este proceso es cuáles son los problemas, las adversidades que os están generando este estrés, este malestar, ¿no? Una vez que identificamos esos problemas y adversidades, que parece fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Eso requiere un trabajo de introspección importante, ¿no? Tenemos que establecer prioridades, ¿no? Prioridades en el sentido de por dónde vamos a empezar, ¿no?, por dónde vamos a empezar a abordar de la que más repercusión tiene a la que menos, ¿no?, para poder desarrollar estrategias para cada una de ellas y seguir avanzando en el camino, ¿no? Entonces, bueno, vale, vamos a la consulta, nos dicen, tengo un lupus, y dices, ¿y ahora qué?, ¿no? ¿Cómo afrontamos este diagnóstico? Seguro que se te pasan por la cabeza ideas como, ¿y se puede vivir con esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? 1000 preguntas, ¿no?, que se te vienen a la cabeza, ¿no? Bueno, pues ¿cómo afrontamos el diagnóstico? Pues interfieren varios factores en la manera en la que cada uno afronta un diagnóstico de estas características. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La primera de todas es el paciente, o sea, cada persona y la capacidad que tenga para afrontar las adversidades, ¿no? Aquí vamos a hablar un poquito de dos conceptos, de la resiliencia y el estilo atribucional, que os voy a explicar lo que es y la importancia que tiene en las estrategias propias que tenemos para afrontar adversidades y en las estrategias que se pueden trabajar y que se pueden mejorar para ello, ¿no? El momento vital en el que aparezca la adversidad o el diagnóstico en este momento, ¿no? Está claro que la misma persona, una misma situación adversa, en un momento vital diferente, no es lo mismo la adolescencia que la vejez, afrontamos las cosas de una manera diferente. Tenemos una mochila, ¿no?, unas experiencias que vamos almacenando, ¿no?, en nuestro cuerpo, que todo eso hace que cambien nuestras estrategias, ¿no?, y que lo valoremos y lo afrontemos de una forma distinta. La familia, muy importante, un pilar importante de apoyo, de relación, ¿no? Cuando digo familia, digo entorno cercano, ¿vale? Para cada uno el entorno, el apoyo mayor cercano que tenga, ¿no? Y el equipo de profesionales sanitarios que nos va a acompañar también a lo largo de todo este proceso, ¿no? Vale, paciente y su capacidad de afrontamiento. Bueno, hemos hablado de dos conceptos que son muy importantes que los tengamos en cuenta para entender cómo afrontamos las adversidades. El primero es la resiliencia, que no es más que la capacidad que tenemos de tirar para adelante cuando viene una adversidad, ¿no? Es como una mezcla entre la flexibilidad y la resistencia. O sea, nos viene un problema, tenemos que ser capaces de ser flexibles y resistentes ante él, ¿no? ¿En qué grado? Pues depende de ese grado, tendremos mayor o menor resiliencia, ¿no? Entonces, se basa en una interacción, ¿no?, que se produce entre el individuo y el entorno y las situaciones que va viviendo, ¿no? Entonces, he puesto esta frase que me parece como muy significativa, ¿no?, que la resiliencia se teje, o sea, no es algo innato, se tiene, no, es que yo de eso no tengo, no es así, ¿no? La resiliencia se trabaja, se teje y a lo largo de la vida las adversidades a las que nos vamos enfrentando día a día hacen que todo eso se vaya tejiendo, ¿no?, y vayamos avanzando en ese proceso también, ¿no? Nunca es absoluta, nadie tiene una resiliencia total o ninguna, ¿no? Sino que bueno, pues siempre se puede mejorar, nunca sabemos cuándo va a venir un acontecimiento adverso que supere, ¿no?, los recursos que tenemos en ese momento, ¿no? Has podido afrontar tu vida en todo momento de una forma muy adaptativa y en un momento dado de tu vida llega un acontecimiento que te supera, ¿no? Eso no tiene nada que ver ni con incapacidad ni con no poder, ¿no?, sino que a veces estas cosas suceden y que los recursos que tenemos a veces se agotan, ¿no?, y nos vemos sobrepasados, ¿no?
se relaciona con ver el vaso medio lleno, que luego vamos a hablar un poco de esa tendencia de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y es una capacidad universal, todo el mundo puede trabajar este concepto, no todo el mundo puede mejorar en esto, ¿no? No me sirve decir yo no puedo, yo soy así y yo no puedo mejorar, no, esto se puede mejorar y es que de hecho sin darnos cuenta es algo que en el día a día vamos trabajando, ¿no? El otro concepto que os quería explicar, el estilo atribucional. Esto sí que es una tendencia más nuestra, ¿no? Es la tendencia que tiene cada uno de explicar las causas de las situaciones que le pasan, las situaciones adversas que le pasan en la vida, ¿no? A ver si consigo explicarlo de una forma clara. Estas causas pueden ser internas o externas. Hay gente que tiende a, cuando le pasa algo malo, no, es que es culpa mía, ¿no? ¿Dónde ve el foco de la causa? Interior, o sea, dentro de su persona, o exterior, fuera, no tengo nada que ver con esto, todo está fuera de mí, ¿no? Pueden ser estables o inestables, es decir, se mantienen en el tiempo, ¿no? Estas causas se van a mantener en el tiempo, haga lo que haga, estables o inestables, ¿no? En plan, bueno, esto es algo que pasa ahora, pero que con el tiempo puede llegar a mejorar o avanzar. O globales y específicas, ¿no? También hay gente que tiene tendencia a decir, bueno, esto me ha salido mal, me han diagnosticado esta enfermedad, pero solo me afecta a una parte de mi vida, o es que ya toda mi vida, todas las capacidades que yo tengo, todo mi entorno se ve, ¿no? Totalmente derrumbado, ¿no? Globaliza, generaliza, ¿no? Esas son las posibles causas que podemos tener, ¿no? Dependiendo de qué estilo atribucional tengamos, o sea, qué causas atribuimos a nuestras adversidades, pues generamos también expectativas de cara a nuestro futuro, de cara a cómo vamos a reaccionar ante futuras adversidades que las vamos a tener, ¿no? Y se movilizan también diferentes recursos para hacer frente a los problemas, ¿no? Podemos diferenciar dos estilos atribucionales diferentes, ¿no? El negativo, que es los que tienden a ver el vaso medio vacío, y el positivo, que tienden a verlo más medio lleno, ¿no? El negativo, pues es gente que tiende a explicar las situaciones negativas que le pasan por causas internas, o sea, yo soy el responsable, yo tengo la culpa, estables, se mantiene en el tiempo, y globales, todo va a ser un desastre, ¿no? Eso es un poco el pensamiento. Está demostrado, hay estudios que dicen que la gente que tiene este estilo atribucional o este estilo explicativo que también llamamos, pues tienden a consultar más al médico, informan más de dolencias, de enfermedades, tienen la sensación de controlar menos su enfermedad, ¿no? de llevarla peor, ¿no? Se habla también de problemas de motivación, no es una motivación consciente, sino un problema de motivación más inconsciente para hacer frente a todas las adversidades que le pasan, ¿no? Porque las soluciones que van encontrando a sus problemas se basan mucho en la emoción, ¿no? Buscan la inmediatez, entonces no son eficaces a la hora de afrontarlo, ¿no? Y se relaciona también con un mayor malestar emocional, con lo que hemos hablado de la consecuencia de ese estrés, esa ansiedad y estos síntomas que pueden aparecer, que nos pueden complicar un poco toda la evolución de la enfermedad y de su pronóstico, ¿no? En cambio, la gente que tiene un estilo atribucional positivo, que tiende a ver el vaso medio vacío, o sea, medio lleno, perdón, tiende a desarrollar estrategias de afrontamiento que se basan en resolución de problemas. Bien, tengo este problema, identifican el problema, ¿qué hago para solucionarlo, ¿no? Ponemos estrategias en marcha, solucionamos este problema, vamos al siguiente, ¿no? Y así, ¿no? Entonces es una cadena, ¿no? Suelen ser personas que tienen la autoestima más reforzada también, ¿no? Porque también ven que según van resolviendo conflictos, problemas, adversidades, bueno, pues de alguna forma podemos avanzar en este camino, ¿no? Vamos hacia adelante, ¿no? Entonces os he puesto un poquito cualidades que nos podrían describir a, entre comillas, unos buenos afrontadores y no tan buenos o malos afrontadores, ¿no? ¿Cómo sería una persona que sería un buen afrontador, ¿no? Una persona optimista. Cuando hablo de optimismo no hablo de ¡ay, qué bien, la vida es maravillosa! No, eso no es optimismo, eso es negación prácticamente, ¿no? Hablo de ver el vaso, es verdad, ¿no? Hay gente que vive, pues no, eso no es optimismo, sino que el optimismo es, vemos un estilo atribucional positivo que hemos dicho, bien, tenemos esta adversidad, vamos a ver qué estrategias tenemos que poner en marcha, cuál es la situación, ¿no? Y cómo afrontamos esta situación, pero hacia adelante, ¿no? Ese es optimismo.
Hablar abiertamente de la enfermedad, muy importante, muy importante. Muchas veces la tendencia es a recluirnos, te da como, no sé, a veces parece como que da vergüenza, culpa, sentimientos que para nada hay que sentirlos porque ni tienes la culpa de nada, ni tienes que avergonzarte de nada, ¿no? Pero es difícil contarle a alguien que tienes una enfermedad, las limitaciones que esa enfermedad te está suponiendo, ¿no? El día a día, ¿no? Parece como que no te van a entender. Precisamente cuando la gente no entiende es cuando no sabe, cuando no tiene conocimiento, ¿no? Eso nos pasa en el día a día también. Estás con tu pareja, llegas a casa, has tenido un día horrible en el trabajo, ¿no? Llegas a casa, te echas humo y le pegas un grito al marido y dice, pero ¿a esta qué le pasa? A esta, pues entonces él te grita más, ¿no? Y dice, claro, si tú llegas y le dices, mira, he tenido un día horrible, o sea, no me hables en 10 minutos, ¿no? Déjame tal. Claro, pues ya él entenderá un poquito mejor el por qué llegas de ese humor a casa, pero si tú entras en casa explosiva y montando el pollo, ¿no? Pues claro, pues lógicamente pues la persona reacciona de una forma bastante, ¿no?, desagradable y que no ayuda a mejorar esa relación, sino que la empeora. Esto es un poco igual, ¿no? Si tú explicas a tu entorno más cercano, tú no tienes que publicar ni muchísimo menos, pero a tu entorno más cercano, pareja, familia, amigos muy cercanos, oye, mira, yo tengo esta enfermedad, tengo esta situación, estoy en esta fase, ¿no? Noto estas limitaciones, me cuesta. Todo eso ayuda a que esa persona conozca los síntomas de la enfermedad, pueda entender los estados en los que te encuentras, pueda tener empatía contigo también, ¿no? Porque tiene información, ¿no? Aceptar sugerencias, ¿no? Que a veces nos cerramos en banda, ¿no? Parece, no, yo ya sé lo que tengo que hacer y a mí que nadie me diga nada, ¿no? Bueno, pues a veces escuchar puntos de vista diferentes no quiere decir que les vayas a hacer caso, pero por lo menos hace que pensemos más en ello, ¿no? El hablar de las cosas hace que ordenemos ideas y favorece un poco la introspección, ¿no? Como cuando estamos estudiando, tú te estudias un libro, muchas veces la técnica es dímelo en alto, a ver si te lo sabes, ¿no? Y ahí te das cuenta de que no te lo sabes también. Pues esto es lo mismo, ¿no? Puedes estar pensando en algo, darle vueltas tú contigo misma, pero el momento en que te dicen que lo pongas, que lo verbalices, dices, ostras, igual no lo tengo tan claro, ¿no? Igual tampoco es tan fácil, ¿no? Vale, evitar el pensamiento dicotómico. ¿Qué es esto? Hay gente de blancos y negros. Pues, o esto es blanco o esto es negro, ¿no? La vida no es ni de blancos ni de negros, es de grises. Entonces la gente que tiene un pensamiento dicotómico, que es muy rígida, ¿no?, como ponemos abajo, tiene muchas dificultades de afrontamiento. ¿Por qué? No son flexibles. No son flexibles y la flexibilidad era necesaria para la resiliencia. Por lo tanto, todo lo que sea mucha rigidez y de o bien o mal, ¿cómo estás? O bien o mal, no. Bueno, a ver, yo te pregunto cómo estás. Ni bien ni mal es la respuesta. Cuéntame cuáles son tus síntomas, qué es lo que notas, ¿no? Entonces, evitar ese pensamiento es importante, ¿no?, para poder afrontar no solo la enfermedad, hablamos de adversidades que nos puedan venir en el día a día, ¿eh? Y centrarse en la resolución de problemas inmediatos, lo que hemos dicho. Vamos a identificar cuáles son mis problemas ahora, en este momento, qué es lo que me genera malestar, vamos a solucionar eso, ¿no? Es que y si dentro de unos años ya, bueno, ya veremos dentro de unos años qué pasa, ¿no? Vamos a solucionar lo de ahora, ¿no? Dificultan el afrontamiento, lo que hemos dicho, ¿no? Mucha rigidez, mucha autoexigencia, una inflexibilidad. Esto va un poco en la línea de determinadas formas de ser de algunas personas, ¿no?, que tienen cosas positivas, ¿no?, pero que en este tipo de desarrollos de estrategias pues no son los mejores, ¿no?, y que son cosas que se pueden trabajar, ¿eh? Eso todo lo que estamos hablando son cosas que se pueden mejorar y se pueden trabajar, pero primero hay que identificarlo, ¿no? Personas que tengan bajo autoconcepto, una baja autoestima, que va un poquito de la mano, ¿no?, escasa tolerancia a la frustración, ¿no?, pues que no toleren muy bien las adversidades del día a día, que les cueste pedir ayuda, sobre todo la negación, la primera fase que hemos dicho antes, que aunque igual algunos habéis dicho, esta que dice, ¿no?, es muy habitual y nosotros, por ejemplo, patologías nuestras lo vemos mucho. Un ejemplo muy claro, trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, lo vemos muchísimo, ¿no? Yo estoy estupenda, yo estoy fenomenal, y dices, pero ¿cómo me puede estar diciendo esto? Bueno, esa persona en ese momento es lo que siente, pero es que lo que pasa es que está negando una realidad totalmente, ¿no? Entonces eso, bueno. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de que no hagamos ese camino, de que no sigamos esas fases adecuadamente y no lleguemos a una afrontación adaptativa y sana? Bueno, pues que aparezcan síntomas que hemos dicho un poquito, ¿no? Pues un ánimo bajo, ¿no?, una apatía, ¿no?, pues un cansancio, que se llama una astenia, perdemos un poco el interés por las cosas, tendemos a una desorganización vital, va total, sí, ¿no?, como un poco un hastío, ¿no?, como una desesperanza de si esto no tiene solución, ¿no? Todo eso son círculos que aumentan nuestras molestias físicas, somáticas y que sobre todo pueden poner en peligro que sigamos el tratamiento y las pautas de una forma adecuada.
¿Por qué? Porque, bueno, pues si estamos un poco en ese círculo de pensar que, total, esto no tiene solución, esto no se va a curar ya, esto no se va a curar, pero sí se va a mejorar, sí vamos a conseguir que tengas una calidad de vida, que sigas con tu vida, ese es el objetivo. Si no sigues bien el tratamiento, pues volvemos al círculo, ¿no? El momento vital, también hemos dicho que es muy importante, por supuesto, ¿no? He puesto 3 fases que me parecen como fundamentales. La adolescencia y la juventud, sobre todo, pues diagnóstico, ¿no? Que hablábamos de, sobre todo, perfil chicas jóvenes, ¿no? Este diagnóstico es una época, bueno, en lo que lo importante es la pertenencia al grupo, la sociabilidad, ¿no? Que te acepten, ¿no? Parece como que, no, vamos a salir a tal, no, es que yo no puedo, tengo que tener unos horarios, tengo que tomar medicación, es que... Claro, parece como que cuesta, ¿no? Transmitir eso, como que no te van a aceptar en el grupo, como que precisamente lo contrario, si no te aceptan, pues mira, igual tienes que cambiar de amigos, ¿no? O igual tienes que cambiar de entorno, ¿no? Pero en la adolescencia, en la juventud temprana, las cosas se ven diferentes, ¿no? Los objetivos son distintos, ¿no? Es la época en la que se desarrolla la autoestima, la propia identidad, ¿no? De muchos conflictos internos, de muchas emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues es una época especialmente difícil para afrontar determinadas adversidades, ¿no? En cambio, en la edad adulta, pues bueno, los que consiguen llegar a una edad adulta madura, que no todo el mundo lo consigue, también hay que decirlo, pues consiguen un mayor control emocional, consiguen afrontar los problemas de una forma más serena, con mayor seguridad, ¿no? Son más introspectivos, ¿no? Bueno. Y en la vejez, pues bueno, pues digamos que volvemos un poquito como hacia atrás, ¿no? Que hay un deterioro de capacidades un poco físicas, intelectuales y sensoriales que hace que nos convertimos en más rígidos, más conservadores, no nos gustan los cambios, las sorpresas, no nos sentimos seguros, no es la mejor época tampoco para el afrontamiento de determinadas cosas, ¿no? Sobre todo que se acentúan los rasgos más característicos de la edad adulta, por lo tanto es importante que desarrollemos una madurez por lo menos mínima en la edad adulta, ¿no? Porque si no todo eso se va a acentuar, ¿no? La familia, hemos dicho que es muy importante. La familia hay que entenderla, yo la entiendo como un sistema, ¿no? Un sistema que cada miembro, ¿no? Interactúa con el otro y con el sistema en sí, ¿no? Entonces, un diagnóstico de estas características no solo supone un cambio en la persona que lo padece, sino también en su entorno y en su familia, ¿no? En todo su entorno más cercano, ¿no? Se tienen que adaptar a corto, medio y largo plazo a todo esto, ¿no? Entonces, los mecanismos de superación que utilice la familia como grupo influirán también en cada persona en individual, ¿no? Y al revés también, los mecanismos de adaptación propios de cada individuo de esa familia hará que esa familia vaya avanzando en sus propios procesos de adaptación colectivos, ¿no? Y en sus creencias también, en la manera que tiene de afrontar las adversidades, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir una buena resiliencia familiar? Lo que hemos dicho, tienen que conocer la enfermedad, ¿no? Tienen que conocerla, hay que hablar de la enfermedad, hay que tener una buena comunicación, ¿no? Evitar un poco la sobreprotección, que a veces es la tendencia, ¿no? De, ay, que está mal, no, tranquila, no hagas nada, no, que yo lo hago, que... Bueno, a ver, las cosas como son, ¿no? Tenemos que conocer cuáles son las limitaciones en ese momento, no excedernos en el esfuerzo que hagamos, pero tampoco quedarnos cortos, ¿no? Tampoco vamos a dejar a esa persona sin una individualidad, sin una independencia y limitando más su funcionalidad, ¿no? Que a veces no somos una familia muy unida, eso está muy bien, ¿no? Pero a veces estas familias muy unidas pues también tienen vínculos ahí, ¿no? que cuesta un poco separar, ¿no? Y que no dejan que la otra persona, bueno, pues salga adelante un poco por sus propios medios también, ¿no? Entonces, cuidado. Importancia también con la redistribución de tareas, la responsabilidad compartida, sobre todo en las épocas en las que, bueno, pues los síntomas estén más intensos, la limitación esté más presente, ¿no? Para ello. El equipo sanitario, muy importante. Para mí he querido poner un poco esta diapositiva porque, bueno, el médico, la enfermera, todos, ¿no? Todo el equipo que nos va a atender a lo largo de este proceso, pues es un pilar importantísimo para que sigamos el tratamiento de forma adecuada, para que podamos entender la enfermedad y para que la podamos afrontar de una forma más adecuada. Escuchar al paciente, pongo que no es siempre una cuestión de tiempo, porque yo creo que todos hemos estado en alguna consulta de algún médico, afortunadamente creo que son los que menos, pero que casi ni te mira, ¿no? O sea, que pasa mirándose al reloj y al boli, ¿no? Y dices, pues no sé si le ha quedado claro lo que le he querido decir, ¿no? Porque da la sensación de que no te escucha, ¿no? Entonces, es muy importante escuchar al paciente, ¿no?
pueden ser 5 minutos, igual mucho más productivos que 20, pero esos 5 minutos empatizar, tener la sensación de que sabes quién es el paciente, sabes cómo se llama, sabes qué le pasa y escuchas sus problemas, ¿no? Hay que preguntar por la tolerancia de los efectos secundarios. A nosotros nos pasa mucho con algunos medicamentos que ponemos, que bueno, pues igual dan efectos secundarios que igual da un poco de vergüenza contarlos, o que bueno, espontáneamente pues no lo dices. Por ejemplo, los antidepresivos, sobre todo en los chicos, ¿no?, generan pues una disfunción en la eyaculación bastante incómoda, ¿no?, bastante desagradable. Entonces, tú te vienes a la consulta y os sorprendería saber toda la consulta bien, ¿qué tal estás? Bueno, pues mejor, voy bien, tal, y al final le dices, bueno, ¿y has notado este efecto secundario? Y, pues sí. Y sigues hablando y resulta que ha dejado el tratamiento porque tenía ese efecto secundario. No te lo ha contado en el minuto 1, te lo ha contado en el minuto 32, cuando le ha sacado este tema, se ha puesto rojo, te ha dicho que sí, te ha dicho, total, si yo ya estaba mejor, ya lo he dejado, ¿no? Entonces nos podemos perder mucha información y sobre todo que son cosas que a veces dan vergüenza y que bueno, que son cosas muy personales y que involucrar a la familia, al propio médico, ¿no? Oye, que venga alguien, yo le explico pues la patología, las dudas que tenga, observar los vínculos que hay entre esas personas, los apoyos que tenga el paciente, ¿no? Todo eso es muy importante, muy importante. Y siempre tener en cuenta que, bueno, que los pacientes también pueden tener ideas, planteamientos culturales, sociales diferentes a los nuestros que a veces hay que abordar, ¿no? Y que a veces igual no entendemos, pero que tenemos que respetar y que llegar a un consenso, a un acuerdo con ellos, ¿no? Entonces yo creo que es una parte importante, ¿no? Recoger información y conocer, no solo le voy a poner este tratamiento a ver, no, sino un poquito todo, ¿no? De hecho, en los hospitales yo creo que los psiquiatras los conocen como los chapas ¿no? Porque soltamos unos rollos en las historias, pero no son rollos, son características que a nosotros nos parecen importantes, no solo para nuestra especialidad, sino para el resto, ¿no? Entonces, consejos útiles. Prepararse, ¿no? ¿Cómo prepararse para el diagnóstico? Bueno, hay que conocer la enfermedad, hay que profundizar en los conocimientos de la enfermedad. Para esto lo mejor es preguntar a nuestros médicos, que son los que nos conocen, los que conocen la enfermedad, pero también a nosotros, porque hemos dicho que un mismo diagnóstico en cada persona es diferente, ¿vale? No, yo tengo lupus ya, pero vamos a ver, ¿y qué síntomas tienes? ¿Y cuándo empezó? ¿Y cuándo? No es lo mismo una persona nota. Entonces tú entras en el internet, el doctor Google, que es un peligroso, y entonces, claro, bueno, tienes una información ahí que vete a saber qué evidencia tiene, quién la ha escrito, y entonces se te pone en la cabeza como un bombo, ¿no? Y no sabes a quién hacerle caso. Entonces hay que saber a quién preguntar y hacer caso a quien sabe y a quien conoce tu enfermedad, ¿no? Pedir ayuda, no solo a los profesionales, sino a tu entorno, porque muchas veces la necesitamos. Tengamos o no tengamos una enfermedad crónica, necesitamos ayuda porque vivimos en una comunidad y para eso estamos diseñados, ¿no? No vivimos solos en el mundo, ¿no? Contar con la familia, hablar de la enfermedad libremente, sin que se convierta en el único tema de conversación, ¿vale? La enfermedad es parte de nuestra vida, no es toda nuestra vida, sino es algo que va con nosotros y lo tenemos normalizado, ¿no? Evitar lo que hemos dicho, la culpa, ¿no? Pensamientos que a veces nos vienen, no los elegimos, pero ideas de culpa que nos vienen, que nos machacan, ¿no? Y que no tienen ningún sentido, pero que no los elegimos. Todos esos pensamientos no nos ayudan a avanzar, ¿no? Evitar aislarse, al contrario, dentro de la, bueno, de la actividad que puedas realizar, la tienes que realizar, tienes que seguir activa, tienes que seguir relacionándote con la gente, ¿no? No hacer menos actividad de lo que podemos asumir. Lo que hemos hablado de la sobreprotección, de todo esto tampoco es bueno, ¿vale? Sino que tenemos que valorar hasta en qué punto podemos ir avanzando y aumentando actividades, ¿no? Evitar las situaciones, pues bueno, que nos supongan un estrés que a veces difícil en la vida cotidiana, pero bueno, dentro de lo que cabe intentar mantener una vida tranquila, organizada, ¿no? Con unos horarios establecidos, ¿no? Y mantener una actitud positiva, que no es el optimismo que ya hemos dicho, sino una actitud positiva y hacia adelante, ¿no? Porque día a día vamos atravesando adversidades sin darnos cuenta y las vamos superando. Entonces, un diagnóstico de estas características, por supuesto que es un camino largo a recorrer, pero es el día a día el que nos va a ayudar a que vaya de nuestra mano, ¿no? Aceptar que el lupus es parte de nuestra vida, pero no lo único, ¿no? Que yo creo que eso es importante. Nada más.